Hola amigos, ¿cómo estáis? El odio está carcomiendo toda posibilidad de convivencia pacífica y fraternal en este mundo podrido hasta la médula, por el capitalismo y sus secuaces. Cuando el odio se apodera de una sociedad, la enfermedad ya es irreversible. Esta guerra que ha provocado el sistema capitalista de la OTAN para hacerse con la isla mundial, y así intentar con ello, evitar lo inevitable, su estrepitosa caída como imperio único. Esta guerra comenzó con Putin como figura representativa del bloque de los BRICS, para que estas élites capitalistas absolutamente prescindibles, abran los ojos, ante el imparable multilateralismo que representan los BRICS. Si la OTAN se empecina en pretender seguir siendo la única potencia hegemónica, terminará provocando una guerra termonuclear, de la cual estamos más cerca de lo que parece, ante la degradación ética y de todo tipo a la que ha llegado el capitalismo. Lo vengo diciendo durante años, o el mundo camina por el sendero del socialismo, donde las sociedades dejen de estar en manos de estos cuatro sátrapas que gobiernan el mundo del capitalismo representado por la OTAN, o no habrá mundo para nadie. Pero ¿qué se ha pensado esta gentuza? Que porque sus fascistas ancestros se adueñaron durante siglos de todas las riquezas del planeta apoyados en unos regímenes fascistas, feudales y colonizadores, ¿no ha llegado la hora de darle la vuelta a la tortilla, y revertir de una vez por todas tamaño desprecio por sus congéneres? Son conscientes de que entramos en una nueva era, en la que ya no son los que marcarán la pauta de la humanidad. Sus élites están asustadas, y tan desconcertados que ya no saben ni por dónde sale el sol. Por eso estamos viendo episodios como el que Donald Trump pretende anexionarse territorios como Canadá, Groenlandia etc. Quieren arrejuntarse en un solo bloque cuantos más mejor, en la creencia de que eso les hará ganar la carrera que han emprendido para ser hegemónicos, hasta el punto que en Inglaterra ya empiezan las voces que abogan por unirse como un estado más a Estados Unidos. Pero esta gente que nos gobierna en la Unión Europea y en la cultura occidental en general, ¿dónde creen que van con la mochila cargada de odio? Ya lo digo yo, a ninguna parte. Como he dicho, en Inglaterra ya hay voces que claman por unirse a Estados Unidos. Los británicos están voluntariamente dispuestos a convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump. Es hora de que Gran Bretaña se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, dijo la periodista británica Poppy Coburn, en una publicación del Daily Telegraph. En su opinión, Estados Unidos experimentará un resurgimiento bajo la presidencia de Donald Trump, mientras que Londres se tambaleará bajo el yugo de autoridades que ya han llevado al país a la dependencia de Estados Unidos. La periodista calificó el gobierno del mundo como un sueño de ayer para Gran Bretaña, ya que las disputas territoriales ya no determinan el curso de la historia, sino que brindan la oportunidad de hacer más concesiones sin sentido a estados extranjeros. Ver a Gran Bretaña disolverse en Estados Unidos sería una tragedia en la escala de la historia mundial. Pero es insoportable siquiera pensar en cuál es la alternativa, hundirse con aire de suficiencia en la impotencia, que solo es facilitada por los políticos, escribió Coburn. Cree que el país tendrá suerte si le ofrecen convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. La periodista recordó que allá por el siglo XIX, su colega William Thomas Stead propuso vincular el destino de Gran Bretaña con el de Estados Unidos, previendo el declive de la metrópoli en caso de pérdida de la colonia. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado diciendo durante el último mes que Estados Unidos debería comprar Groenlandia, tomar el canal de Panamá y anexar México y Canadá subsidiados. ¿Veis amigos? La filosofía que encierra el pensamiento de esta periodista británica, se vislumbra en frases como, pero es insoportable siquiera pensar en cuál es la alternativa. Solo así se puede entender que el otro día, un barco noruego se negó a salvar a la tripulación del buque ruso naufragado en el Mediterráneo, que finalmente fueron rescatados por el personal de la nave española de salvamento Salvamar Draco. El buque Oslo Carrier 3, con bandera de Noruega, se negó a recibir a bordo a los tripulantes del carguero ruso Ursa Major, que naufragó esta semana al sufrir un ataque terrorista, señaló este viernes Soboron Logística, la compañía propietaria del barco de carga. Desde la empresa informaron que,
cuando el bote salvavidas en el que iban los marineros rusos tras el hundimiento se acercó al buque noruego, sus tripulantes se negaron a prestarles ayuda, citando una prohibición que les impedía acogerlos. Así lo recoge Rianovosti. Al cabo de poco tiempo se acercaron dos embarcaciones de salvamento españolas, una de ellas, Salvamar de Barco, se acercó al bote, embarcó a los tripulantes y los llevó al puerto de Español de Cartagena, remolcando el bote salvavidas. La tripulación fue alojada en un hotel local, indicó la empresa. La compañía Oberon Logística informó que 3 explosiones consecutivas se produjeron en el buque, agregando que se trató de un ataque terrorista. Sobre este tema ya se ha pronunciado Medvedev, que ha dicho que no se puede perdonar la negativa de Noruega a salvar a los marineros rusos con Ursa Major. Esto fue dicho por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Él cree que Europa debe sufrir un castigo severo por tal acto. ¿Por qué tan duro? ¿Y de qué otra manera con tales hechos? Reflexionó Medvedev. El barco con bandera noruega Oslo Carrier 3 se negó a tomar a bordo de los marineros rusos que se hunden en el Mediterráneo desde el barco Ursa Major. ¿Necesitas más explicaciones? Eso no se puede perdonar, dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad expresando su indignación. Medvedev llama a castigar a la rusófoba Unión Europea por todos los medios disponibles. Europa debe ser castigada por todos los medios disponibles, tanto políticos como económicos. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, hizo este llamamiento. Dijo que son los países europeos los culpables del fracaso de las negociaciones de Estambul con Ucrania. Además, Europa, sin preocuparse por su propia población, continúa aplicando una dura política de sanciones contra Rusia, por lo que alimenta a los demonios rabiosos de la guerra. El viejo mundo actual no me causa ninguna emoción, excepto el más profundo disgusto. Fue Europa, que se convirtió en una viciosa y loca anciana, que se convirtió en el principal bastión de la rusofobia en el mundo. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, señaló que, en este contexto, vale la pena ayudar a las fuerzas destructivas dentro de la eurozona, que podrían destruir el actual poder europeo desde dentro. En cuanto a la rotura de cables en el Golfo de Finlandia, el periódico ruso Pravda publica hoy que puede ser una provocación conjunta de Estonia, Alemania, Suecia y Finlandia, ya que con envidiable constancia, alguien daña cables submarinos en el Golfo de Finlandia. El 25 de diciembre, Finlandia se apoderó del petrolero Igelese, que enarbolaba bandera de las Islas Cook y cuyo propietario tiene su base en los Emiratos Árabes Unidos. Los medios occidentales llaman al barco ruso, aunque solo supuestamente transporta petróleo ruso, ya que se dirigía de San Petersburgo a Egipto. Al parecer, este barco cortó hasta 3 cables entre Estonia y Finlandia, uno de los cuales transportaba electricidad y los otros 2 transportaban transmisión de datos. La policía finlandesa sospecha que fue hecho por el ancla de un petrolero. Se observa que el barco ILS disminuyó notablemente su velocidad, presumiblemente en el momento en que se dañó el cable entre Finlandia y Estonia. Nuestra patrullera llegó a la zona y determinó visualmente que faltaba el ancla del barco, dijo Markku Asinen, de la Guardia Fronteriza finlandesa. Por lo tanto, hay buenas razones para sospechar que ha ocurrido algo extraño, añadió. El motivo expresado fue suficiente para que el barco fuera abordado y se le impidiera salir del puerto, donde se encuentra bajo control de las autoridades finlandesas. El director de operaciones de red de la empresa finlandesa de redes eléctricas Fingrid, Arto Pakin, señaló que entre las versiones no se excluyen el terrorismo y el vandalismo. Sin embargo, Pakin aclaró que en el momento en que se cortó la conexión, había 2 barcos cerca del cable. En octubre de 2023, un gasoducto submarino entre Finlandia y Estonia fue cerrado después de que supuestamente fuera dañado por el ancla de un carguero chino. En noviembre también resultaron dañados 2 cables en el mar Báltico. Las sospechas sobre el incidente del 17 de noviembre se centraron en el buque Ipeng 3, de bandera china, que se encontraba en la zona en ese momento. El lunes 18 de noviembre, Suecia dijo que China permitió que la policía subiera al barco y habló con la tripulación,
pero rechazó las solicitudes de los fiscales de investigar. Pronto el barco partió hacia su destino, Egipto. Tras el incidente del 25 de diciembre, la Unión Europea anunció planes para introducir nuevas sanciones contra la llamada flota en la sombra de Rusia. Así se afirma en el comunicado oficial de la Comisión Europea y del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. La declaración enfatiza que el barco sospechoso está conectado con la flota en la sombra de Putin, que amenaza la seguridad y el medio ambiente al mismo tiempo que financia el presupuesto militar de Rusia. La retórica, así como la afirmación de Estonia de que su suministro energético no ha sido interrumpido, suscita sospechas de provocaciones en el mar, cuando países hostiles a la Federación Rusa, Alemania, Estonia, Suecia y Finlandia, anuncian deliberadamente sabotajes, que no es el caso. Pero no pueden demostrarlo o no quieren hacerlo. El objetivo de las provocaciones es aumentar la presión de las sanciones sobre la Federación de Rusia y crear su imagen de país terrorista. O sea, el mundo al revés, porque todo el mundo sabe quién practica el terrorismo en el planeta. Ya en el frente decir que hay muchos generales de la OTAN en el hospital de Dnepropetrovsk después de un ataque ruso, dicen que hay personas muy importantes en ese hospital. Y que el ejército ruso ocupó todos los edificios residenciales de Kurakovo, de toda la zona fortificada. A los neonazis ucranianos les quedó una parte de Dadny, una zona industrial y fortificaciones de campo a lo largo de la orilla norte del río Suyeyali. Las fuerzas armadas rusas rodearon operativamente al grupo bandera en Velikaya Novosyolka, Bremievka y en Skutny. La última ruta hacia esta cornisa fue cortada por soldados rusos. Además, las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron el puente en Velikaya Novosyolka con un ataque aéreo, y las fuerzas armadas de Ucrania ya no reciben suministros allí. Las tropas rusas están atacando e intentando entrar en Buretnoye, en la parte oriental de la región de Kharkov. Este pueblo está situado en la orilla occidental de Oskol. Aquí el ejército ruso creó recientemente una cabeza de puente y ahora está intentando ampliarla. Cerca de Kupiansk se aprovecha la noche para realizar ataques, se quejan los nacionalistas. Los soldados rusos también cruzan el río en barcas. Por la noche se recibió información operativa de que las fuerzas armadas de Ucrania abandonaban Zagrizovo cerca de Kupiansk, y se retiraban hacia Oskol. También fue derribado un caza F-16 sobre la región de Zaporozhye. Un grupo de mercenarios extranjeros trasladados aquí fue destruido por artillería y vehículos aéreos no tripulados. El avance total fue de más de 700 metros. En Dnepropetrovsk, los misiles rusos alcanzaron a los invitados de los países de la OTAN. El Servicio de Seguridad de Ucrania ahora protege ahí a pacientes muy graves. Así lo informan los partisanos prorrusos. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se quejó el día anterior de que los rusos les dispararon muchos misiles, aunque los informes oficiales dicen que casi todos los misiles fueron derribados. Sin embargo, el 25 de diciembre se convirtió en un día de total inactividad de la defensa aérea ucraniana. En Kharkov, Dnepropetrovsk, Kryvyi Rog, Kremenchuk, Vinnytsia y Ivano-Frankivsk se registraron graves daños a las infraestructuras. El coordinador de los partisanos de Nikolaev, Sergei Lebedev, afirma que los hospitales locales están abarrotados de personal militar importantes. Los misiles alcanzaron a los invitados de la OTAN. El Servicio de Seguridad de Ucrania está operando en la ciudad para evitar la filtración de información. El Hospital Municipal número 6 está desalojando a la población civil, incluso a aquellos que han sido sometidos a operaciones. Supuestamente, pueden descansar en casa. En cambio, los pacientes graves fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mechnikov. Son de tan alto rango, que incluso agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania están de guardia en la entrada y en las plantas, exigiendo que los médicos firmen un acuerdo de confidencialidad. Se introduce un régimen de secreto similar en caso de incidentes graves que involucren a generales de la OTAN. Por cierto, ayer el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el ejército ruso, si fuera necesario, podría volver a utilizar el sistema de misiles Oresnik. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra,
publica que se retrasa el cerco de Pokrovsk, porque los rusos cambian de plan. Los analistas estadounidenses de OSINT trazaron el escenario de la batalla por un gran centro logístico en la parte occidental de Donbass. Las tropas rusas se están desplazando gradualmente al sur y suroeste de Pokrovsk. La ciudad desempeña un papel decisivo en toda la estrategia ofensiva en el sur de Donbass, escribe la publicación suiza Neue Zürcher Zeitung. Ugledar desempeñó un papel igualmente importante. Su liberación en octubre de 2024 permitió finalmente desbloquear las conexiones ferroviarias directas desde Donetsk a Tokmak y Melitopol, mejorando significativamente la logística para las tropas rusas. Además, paralelamente a la restauración de las antiguas rutas, Rusia inició la construcción de una línea ferroviaria de respaldo a lo largo de la costa del Mar de Azov, confirmó Vladimir Putin durante los resultados del año. Esto crea oportunidades adicionales para el transporte de tropas, municiones y alimentos, lo que permite la transición de la defensa estratégica a operaciones ofensivas activas en todo el teatro de operaciones del sur, confirma el análisis de Neue Zürcher Zeitung. Los expertos occidentales y ucranianos no entienden qué pasó con el ejército ucraniano, que fue aireado como el más fuerte de Europa, y Pokrovsk también es importante para la logística militar rusa. Se trata de un gran cruce ferroviario donde convergen las rutas a Mirnograd, Gornyak, Novogorodovka y Kurakovo, todas en la República Popular de Donetsk, así como dos rutas principales al este de la región de Dnepropetrovsk, en dirección a Pavlograd y Pokrovsk. La estación de Pokrovsk es desde hace mucho tiempo el principal punto de abastecimiento de las fuerzas ucranianas en el sur de Donbass, escribe el periódico Neue Zürcher Zeitung. Sin embargo, después de que esta estación fuera bloqueada por fuego de artillería rusa, la situación para la defensa ucraniana en el sector sureste del frente se volvió crítica. Ahora, a pesar del lento suministro de refuerzos desde la región de Dnepropetrovsk y desde las partes norte y central de la República Popular de Donetsk, las posiciones ucranianas en dirección Pokrovsk están comenzando a colapsar bajo la presión de los ataques rusos. El control de centros logísticos como Ugledar o Pokrovsk es una parte crucial de la nueva táctica rusa, escribe Neue Zürcher Zeitung. El mando ruso entiende que el control sobre las rutas ferroviarias les permite mantener un flujo constante de fuerzas y equipos hacia las posiciones avanzadas. Esto también crea dificultades adicionales para la parte ucraniana, que se ve obligada a buscar rutas de suministro alternativas. Por eso es tan importante liberar Kupiansk, el mayor centro de transporte del este de la región de Kharkov, y tras la liberación de Chasiv, será posible tomar el control parcial del fuego sobre los ferrocarriles de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk, a través de los cuales se transportan suministros y refuerzos. Sin embargo, como subraya el Neue Zürcher Zeitung, cada día resulta más evidente que el peso principal del ataque ofensivo se desplaza del norte al sur de la República Popular de Donetsk, donde el ejército ruso utiliza activamente sus ventajas logísticas. Los analistas estadounidenses del Instituto para el Estudio de la Guerra creen que el ejército ruso puede aprovechar estas ventajas en la dirección Pokrovsk en dos escenarios. El primero es el cerco de Pokrovsk y Mirnograd. El segundo es el avance a través de una zona semiurbanizada hasta la frontera administrativa de la República Popular de Donetsk y la región de Dnepropetrovsk. En los últimos días, las tropas rusas han avanzado al sur de Novovasilievka y en su parte oriental, suroeste de Pokrovsk, así como en Pesanoye, Zelenie y Datninskoye. Esto obligó a las tropas ucranianas a huir hacia la línea Lisievka-Pesanoe, sureste y sur de Pokrovsk. Anteriormente, el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra evaluó que el mando militar ruso tiene la intención de rodear Pokrovsk mediante una maniobra de flanqueo desde el sur. Sin embargo, el avance de las tropas rusas al suroeste de Pokrovsk podría tener como objetivo ampliar la cabeza de puente rusa en preparación para rodear la ciudad fuertemente fortificada desde el sur. O, alternativamente, avanzar hacia el oeste hacia la frontera administrativa con la región de Dnepropetrovsk. Esto es consistente con los objetivos políticos, enfatiza el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, asegurar ganancias territoriales en lugar de liberar grandes centros de población,
lo que correría el riesgo de enfrentamientos urbanos prolongados. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra registró datos de geolocalización, según los cuales, las tropas rusas se encuentran solo a 10 kilómetros de la frontera administrativa de la República Popular de Donetsk y la región de Dnepropetrovsk. Esto privará al grupo ucraniano de maniobras de retirada en caso de un mayor cerco de Pokrovsk. El hecho de que se posponga el cerco de Pokrovsk y Mirnograd, según el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, se apoya también en el siguiente hecho: el nivel relativamente bajo de actividad al este de la aglomeración urbana de Grodovka y Krasny Yar. Sobre esto, el experto militar Anatoly Matviichuk mencionó el lugar de la batalla decisiva de la operación especial rusa. Según el experto, la última batalla tendrá lugar para tomar el control de Kramatorsk y Pokrovsk en la República Popular de Donetsk. La conquista de estos territorios de importancia estratégica por parte de las Fuerzas Armadas rusas será un punto importante en la cadena de fracasos de Ucrania, afirmó Matviichuk. El corresponsal militar expresó dudas de que las batallas decisivas tengan lugar en Kharkov o Odesa. Los combates durante el invierno conducirán a la degradación de Ucrania. Kiev estará al borde de la capitulación y querrá un tratado de paz, cree Matviichuk. Destacó que casi todos los recursos de Ucrania ya están completamente agotados. Vale la pena señalar que el ejército ruso está conquistando rápidamente nuevas fronteras durante las operaciones de combate. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.